tema, ya es el cuarto sermón que vamos a predicar respecto a esto, pero gloria a Dios, en sus manos estamos, amén. Por tanto, Miqueas capítulo 6, verso 8, para continuar hablando del recato. El texto que estamos leyendo de continuo, lo volvemos a leer en este tarde. Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice así la palabra del Señor: oh hombre, nos esperamos sin problema. Miqueas capítulo 6, verso 8. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, y así todos, con nuestras Biblias en la mano, leemos la porción de las Escrituras. Amén. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, o como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo que es lo mismo, vivir recatadamente delante de tu Dios. Amén. Amén a su palabra. Amén. En nuestros sermones anteriores al respecto del recato, hemos estado hablando de bastantes cosas, muchas de ellas muy importantes. Estuvimos hablando de los fundamentos del recato en cuanto a las Escrituras nos enseñan cómo el recato y la manera que Dios establece el recato para los que son suyos se establece desde la existencia de los primeros hombres sobre la faz de la tierra. Estuvimos contemplando cómo es Dios quien pone los límites, ya que los límites del hombre siempre se quedarán cortos. Los límites del hombre siempre tendrán una tendencia hacia lo erróneo, porque los hombres erramos. Mas Dios no yerra. Lo que hace Dios es presentar lo que es correcto a los hombres. Estuvimos hablando de la importancia y atención que Dios presenta a este asunto, cómo le da una relevancia importantísima. Y la relevancia la podemos ver, entre otras cosas, y la pudimos ver respecto a cómo Dios condena la falta de recato, cómo Dios condena y pone como altamente pecaminoso esa falta de decoro y de recato. Y entre otras muchas cosas, estuvimos intentando establecer unos estándares de mínimos para que la Iglesia del Señor, basándose en la Escritura, teniendo a Dios como su diseñador divino, estableciera los límites que no podemos traspasar como hijos e hijas de Dios. Amén. Estuvimos hablando de todo esto y de muchas otras cosas. Obviamente, y me reitero en esta idea, la forma en que nos mostramos, la forma que tenemos de vestir, es la forma, como hemos dicho ya, más popular y más comentada a la hora de hablar del recato. Y por supuesto que se tiene que atender como lo hemos hecho, darle la importancia como lo hemos hecho, y como lo hemos hecho en estos sermones anteriores. Sabemos que toda vestimenta transmite un mensaje. La forma de vestir dice mucho de aquel que la viste. Sin poner un porcentaje exacto, un alto porcentaje podríamos ver y comparar de la manera simple que aquella persona que viste de una manera probablemente tenga un alto porcentaje de que defina cómo verdaderamente es. Porque lo que mostramos por fuera, en muchas ocasiones, es un reflejo bastante exacto de lo que somos por dentro, mis hermanos. Por tanto, no solo debemos ser cristianos, sino tenemos que vestirnos como tales. ¿Sí? Amén.
Pero en el día de hoy lo que intentaremos es abarcar el recato más allá de la desnudez, más allá de la forma de vestir, para acercarnos mucho más o un poco más a la voluntad y propósito de Dios para con los suyos. Está claro que nos cuesta, y a mí me cuesta bastante hablar de todas estas cosas, y fíjense, ya llevamos 4 sermones, pero tenemos la necesidad de aprender porque tenemos la necesidad de obedecer. Amén. Y hay una necesidad por parte de la Iglesia del Señor de recibir la palabra del Señor para ponerla por obra. Y aunque nos tengamos que tirar 1000 años con un tema hasta que aprendamos sobre él y lo apliquemos en nuestra vida, así estaremos, porque aquí no cuenta el que pasen los cultos y se cuadren los sermones y los mensajes. Aquí lo que importa es que la Iglesia del Señor sea perfeccionada por medio de la palabra del Señor y se ponga por práctica aquellos mandamientos que Dios establece. Amén. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Bien, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el recato no se limita a la forma de vestir o a qué partes del cuerpo enseñamos más o menos, sino que abarca muchísimo más allá. Créanme cuando les digo que he intentado y lo que he tenido que hacer para no hacer extenso todo esto es seleccionar entre este abanico tan grande respecto al recato ciertos puntos relevantes aplicables al día de hoy, ya que si lo habláramos todo y en todos los puntos nos metiéramos y estuviéramos especificando y profundizando en cada cosa que la Biblia arroja sobre el recato, nos tiraríamos hasta el año que viene hablando de esto porque es muy extenso en las Escrituras. Por otro lado, podríamos quedarnos hasta aquí y no hablar más allá, y quizá no hablar más sobre el tema, y seguramente estoy seguro que muchos de los que hayamos escuchado hasta el día de hoy, hasta aquí, se esforzarán en recatarse en su forma de vestir a partir de estas verdades bíblicas que se han expresado. Pero quiero decirles algo, si no profundizamos un poquito más, estoy seguro que muchos de nosotros podríamos cambiar nuestra manera de vestir, pero seguir viviendo sin recato delante de Dios, por no saber todo lo que el recato abarca y todo lo que Dios demanda acerca de él. No solo podemos aprender una parte de algo, tenemos que aprender todo respecto a ese algo. ¿Entienden esto? Para ello vamos a hablar sobre 2 puntos, no sé hasta cuánto llegaremos en el día de hoy, pero sobre 2 puntos vitales, los cuales sin ellos el solo vestir adecuadamente sería un paso maravilloso, un paso increíble, algo que debemos hacer, pero sería insuficiente. El primero tiene que ver aún todavía con algo externo. Por supuesto, cuando ya me entienden, ya hemos hablado muchas veces de que lo externo no se aleja de lo interno y lo interno no se aleja de lo externo, ya que todo está vinculado entre sí. Pero literalmente hoy sí que es verdad que este punto tiene que ver, aunque aplica algo interno por supuesto, aún nos quedamos con algo externo, y este punto tiene que ver con cómo nos adornamos. Cómo nos adornamos encima del vestido que nos ponemos. Y el segundo punto tiene que ver con ya aspectos internos, por tanto, el segundo punto hablaremos del cómo nos comportamos respecto al recato. Para ello, en ambas cuestiones, nos limitaremos a dar un par de versos simplemente, ya que es muy amplio todo esto, para intentar hablar un poco al respecto de este tema y sobre estos puntos. ¿Estamos listos? Amén. Antes de entrar al tema, déjenme hacer algunas aclaraciones al respecto, ya que el otro día también quería hacerlas, pero como que no cuadraba y que ya se extendía demasiado, pero hoy creo que sí que me va a dar lugar y me gustaría comenzar con esto en el día de hoy. Quiero decirles que las aclaraciones puntuales son muy buenas. ¿Por qué son muy buenas las aclaraciones puntuales? Porque es obvio que algunos hermanos y hermanas verán y sabrán ver lo implícito del mensaje. Algo implícito cuando el predicador predica tiene que ver con captar el fondo de ciertos aspectos que no se dicen oralmente, sino que están implícitos en lo que uno dice. Pero no todo el mundo capta lo implícito, por tanto se puede tergiversar lo que uno habla y no entender verdaderamente el asunto.
De ahí a que ciertas aclaraciones en ciertos momentos son muy necesarias y muy puntuales. Ya lo hacía Pablo también para hacer algunas cosas, para adelantarse. ¿Qué hacía? Se adelantaba a las preguntas que podían surgir y se adelantaba al auditorio haciendo él mismo preguntas que ya sabía. Y lo vemos en la carta a los romanos, lo vemos en sus cartas, cómo se adelantaba al auditorio haciendo preguntas. Por causa de nuestra infidelidad, ¿haremos nula la fidelidad de Dios? O sea, ya hace preguntas anticipadas para contestar a el auditorio que posiblemente pues, tuviera algún tipo de dudas. Y estas aclaraciones no son ninguna cosa extraña o profunda o que simplemente algunas aclaraciones respecto a lo que queremos hablar. Escuchen, en ningún momento las Escrituras nos dicen que tenemos que vernos feos, con un aspecto no presentable, sino recatados, que es completamente diferente. Amén. ¿Sí? Amén. No estamos predicando la fealdad. En ningún momento las Escrituras presentan esto. Hay personas que quizá enseñen que deberíamos vestir de una forma a la cual demos repulsión o síntomas de pobreza y de, no sé, o que cuando nos miren no se vean a alguien mal vestido o que parezca que no nos hemos aseado en una década, etcétera, ¿no, mis hermanos? Hay personas que defienden quizá esta manera de vestir y de ser, pero no por Dios, sino porque en realidad es un reflejo del carácter descuidado que tienen, y son así por naturaleza. Son descuidados, son descuidadas, no tienen higiene, no tienen decoro respecto a no con lo que no se tienen que poner, sino a lo que sí que se tienen que poner, y lo aplican a Dios justificándose por la fe, pero en realidad es un reflejo de su carácter descuidado. No olvidemos que el recato, y me reitero en esto, no solo se trata de aquello que no nos debemos poner, sino también con aquello que con dignidad, higiene y una apariencia presentable sí que nos debemos poner. Amén. Somos hijos de Dios y tenemos que vestir adecuadamente. Para nada en ningún momento vernos bien, vernos presentables, que nuestras esposas se vean bonitas cuando se miran en el espejo, es pecado, en absoluto. Amén. Tenemos que entender, y esto muy rápidamente, tenemos que entender que no es lo mismo belleza que sensualidad. Amén. Amén. No es lo mismo belleza que sensualidad, mis hermanos. Son dos términos completamente diferentes, mientras que uno es agradable a los ojos del Señor, porque el Señor nos creó bellos. Amén. El otro es aborrecible ante sus ojos. Amén. Fíjense qué definición comparativa me encontré respecto a la belleza y a la sensualidad. Dice, no sé quién es el autor y por eso no lo pongo, dice: belleza es el esplendor de la forma a través de la materia, una cualidad que existe en la naturaleza o en el arte, que produce deleite espiritual a quien lo percibe. Sensualidad, sin embargo, es la facultad que posee un ser humano para seducir a sus semejantes. Esto no es innato, sino que se aprende. Amén. Una gran diferencia. El Señor te hizo hermoso, pero no sensual. Amén. Aleluya. Amén. Por tanto, aclarado esto, diremos que las Escrituras no nos enseñan a vernos feos, sino a evitar la sensualidad por causa de la falta de decoro. Amén. ¿Aclarado esto? Amén. Tampoco las Escrituras enseñan que adaptemos nuestro decoro a la depravación del ser humano. Me explico. O sea, que respecto a mi decoro, es la Escritura la que me tiene que poner los límites y no la depravación del hombre. Escuchen, cuando digo hombre, digo mujer. Algunos hombres, su nivel de depravación es tan grande que su instinto pasa de lo humano a lo instintivamente animal, ¿sí? Por eso los sabios de Israel dijeron que si un hombre mira, aunque sea el dedo meñique de la mano de una mujer con intenciones deshonestas, es como si estuviera contemplando su completa desnudez.
Por tanto, no porque algunos hombres sean unos depravados, las mujeres tienen que ir con guantes. Amén. Porque la ley no la establece la depravación del hombre, sino la Escritura. Amén. Por tanto, nosotros por nuestra parte tenemos que tomar las Escrituras y poner en las Escrituras aplicar las Escrituras a nuestra manera de vestir y ser responsables respecto a lo que Dios dictamina respecto al recato. Amén. Y aquellos que quieren contemplar o aquellas que quieren contemplar o mirar lo que es indebido, ya Dios las juzgará. Amén. Pero no podemos adaptar el recato a la depravación del hombre, porque si no tendríamos que ir con sábanas liados como un fantasma en Halloween. Y por último, la última aclaración, las Escrituras no enseñan que nos congelemos en el tiempo, sino que nos adaptemos sin adoptar aquello que la misma Escritura prohíbe. Me explico. Dios nunca cambia. Amén. Otra vez, Dios nunca cambia. Amén. Su ley es perfecta y eterna. Amén. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Amén. Sin embargo, tenemos que adaptar la ley de Dios al tiempo actual. Y eso no significa adaptarse a la lujuria, pecado y desvergüenza de la humanidad, sino adaptarnos a la propia evolución de nuestra sociedad. Ejemplo, con las tecnologías. ¿Habla las Escrituras de Internet, de los teléfonos móviles y de Netflix? No habla las Escrituras de nada de esto. Sin embargo, nosotros como cristianos, las cabezas de las casas, las familias, los líderes, tienen que aplicar los principios básicos doctrinales a dicha evolución y adaptar lo que viene de nuevo a la circunstancia aplicando la Escritura. ¿Entienden esto? Por tanto, los tiempos pasan y por supuesto que no podemos tomar el molde específico bíblico, escuchen, respecto a la vestimenta específica, pero sí el principio doctrinal y el principio moral y los límites que ésta marca y delimita, adaptándonos a los tiempos actuales. O sea, es obvio que no vamos a ir con túnica. ¿Sí? Amén. Pero también es obvio que no vamos a adaptar la depravación de una sociedad disoluta y sin recato alguno. Por tanto, aplicaremos los límites y los principios adaptándonos a la sociedad actual. ¿Entienden esto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues hechas estas simples aclaraciones, continuamos. Amén. Es importante aclarar todas estas cosas para saber de lo que estamos hablando, mis hermanos, y de lo que no estamos hablando. En primera instancia hablemos del cómo adornarnos, en el primer punto, cómo nos adornamos. Y para ello llamo su atención, no hace falta que lo busquen, yo se lo leo, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, un texto muy conocido que tiene su paralelo en Timoteo, pero que lo vamos a leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Amén. Simple, sencillo y bastante específico, nuestro hermano Pedro nos habla aquí en su capítulo 3 de su carta. ¿Por qué este punto tiene que ver con el cómo nos adornamos? Simple. En primer lugar, porque en la mayoría de versiones respecto a este texto, para la palabra atavío, que también viene a significar esto, se usa la palabra adorno en vez de atavío, ya que la palabra atavío puede ser genérico y solo quedarte con el vestido, pero cuando hablas de adorno ya entiendes que es algo más superficial, que es algo que va por encima de aquello que te pones. ¿Amén? ¿Entienden esto? Amén. Definición de adorno. Escuchen, que esto es importante, por favor, quédense con cada detalle. Definición de adorno: cosa que sirve para hacer más bello, agradable o atractivo al aspecto de una persona, de un objeto o de un lugar. Un ejemplo: si yo compro una estantería en Ikea y la pongo en mi casa, pues la estantería se verá bonita y hermosa en base a lo hermosa que pueda ser esa estantería por sí misma. Pero si después a la estantería le añadimos un cuadro, un jarrón, una tele, qué sé yo, cosas, la adornamos,
esa estantería que tenía cierta belleza antes de ponerle nada, va a tener más belleza y va a ser más atractiva cuando la adornemos, ¿sí? Amén. Pues exactamente igual con los seres humanos. Los adornos sirven para embellecer al que los lleva y así llamar más la atención y vernos más hermosos. Por tanto, he aquí el problema con ellos. He aquí el problema con dichos adornos, ya que lo que debemos hacer con nuestro atavío es precisamente lo contrario. No es hacernos ver, sino más bien ser invisibles al ojo ajeno, fuera de mi esposo y fuera de mi esposa. Amén. La esposa solo puede ser visible a los ojos del esposo y el esposo solo puede ser visible a los ojos de la esposa. Y ante todos los demás tenemos que ser como árboles. Amén. Invisibles. Parte del mobiliario urbano. Nada más. La invisibilidad es una de esas facultades que debemos adquirir por medio de nuestro recato. Que aquel que nos vea no deje sus ojos en nosotros por causa de nuestra falta de decoro, sino que su mirada pase como un rayo a través de nuestras personas. Que sea indiferente como si vieras una pared en blanco, que no captaras la atención de los que pasan por tu lado, que seas uno más, que seas uno más. Amén. Es por eso mismo que hemos tomado este verso y es por eso mismo que el apóstol Pedro lo escribió. El apóstol usa este verso de una forma específica, obviamente se puede utilizar de una forma general y aplicarlo de una forma general, pero vemos como hila más fino en el recato y podemos verlo con la sencilla razón de que no habla de la ropa en sí, sino de aquellos adornos que nos complementan y nos hacen más atractivos hacia los demás. Lo primero que menciona, y vamos a intentar mencionar esto lo más rápido posible, yo creo que vamos a pasar del primer punto, pero vamos a mencionar esto. Lo primero que menciona es respecto al peinado ostentoso. Peinado ostentoso. La palabra que utiliza para ostentoso en griego viene a significar trenzado y elaborado. Un cabello trenzado y un cabello elaborado. Obviamente en ningún momento Pedro se está refiriendo a llevar el cabello de cualquier manera, sin cuidar, sin peinar, o incluso de que estuviera prohibido hacerte una trenza. El cabello trenzado está prohibido hacerte trenzas. Sino más bien debemos centrarnos en el propósito de su expresión y en el significado de la propia palabra y la etimología de la misma, que viene a significar ostentoso, que tiene que ver con adornado, con expuesto de esa manera. Por tanto, en otras palabras, tiene que ver como lo veremos en otros casos, en una forma llamativa y ostentosa de llevar el cabello. No de que no te lo cuides, no de que no te peines, sino que tu cabello no se lleve de forma ostentosa. ¿Sí? Amén. Quizás en este aspecto no aplique mucho al varón, ya que no es uno de sus distintivos más singulares. Pero no podemos decir lo mismo de la mujer. Solo hace falta recordar algunos anuncios de televisión para darnos cuenta de esto. Mientras que para el hombre sale Griezmann o Iker Casillas anunciando champús anticaspa, para la mujer parece ser que el mundo se paraliza y cuando sale un producto para el cabello se unen los planetas y no sé lo que pasa en el cabello de la mujer y es algo impresionante y cambia. ¿No han visto ustedes algún anuncio de esto? Es una locura. Mientras que para el hombre, sí, que se quita la caspa, para la mujer eres la diosa de no sé qué, lo más grande del mundo. ¿Ven la diferencia que hay? ¿Por qué? Porque es una diferencia entre el cabello de la mujer y el cabello del hombre. Una mujer generalmente tarda más en arreglarse el cabello que cualquier otra cosa de su atavío. Pongan un cronómetro, señores, para cuando se metan sus mujeres al aseo y empiecen con sus cosas. No sé qué harán ahí dentro, parece como si abrieran el armario de Narnia y se metieran a otro planeta porque se tiran 14 horas, que si secador, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Es una realidad, es algo que es obvio, ¿sí o no? Amén. El cabello de la mujer, y ahora ya no les hará tanta gracia,
es una de sus virtudes distintivas y que embellece a su persona, y por eso mismo tiene que guardarlo y protegerlo y no mostrarlo de una manera inapropiada. Podemos ver cómo en diferentes culturas por todo el mundo y en nuestra propia España, en la antigüedad, en absoluto era extraño ver cómo una mujer se cubría el cabello por decoro o lo llevaba recogido con un moño. ¿Por qué? Por el hecho de que el recato en aquel tiempo formaba parte de la cultura natural de las personas. ¿Y qué decir del pueblo de Israel, mis hermanos? Como las mujeres se cubrían el cabello desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy. Números 5:18 dice: y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer. ¿Qué te dice descubrir la cabeza de la mujer? Que la mujer llevaba la cabeza cubierta. Llevaba velo encima de su cabello. Se cubría la cabeza por decoro, mis hermanos. Amén. Podemos ver cómo la mujer, en un contexto de oración y de profecía, según Pablo, ya en un contexto de iglesia, de muerte y resurrección, glorificación de Jesucristo, investidos con el Espíritu Santo, explicando el Evangelio, cómo en esas iglesias las mujeres cuando oraban y profetizaban se cubrían la cabeza, mis hermanos. Pero todo esto no lo digo para concluir y resolver esto con que la mujer debe llevar la cabeza cubierta por la ley de Dios, sino más bien para resaltar la importancia que las Escrituras le dan al cabello de la mujer expuesto de una manera indecorosa. Le dan mucha importancia. O sea, muestra esta verdad bíblica para que veamos cómo el cabello es parte vital del recato que tenemos que guardar como hijos e hijas de Dios. Por eso mismo el apóstol ordena que el cabello de la mujer no puede estar adornado, peinado, expuesto de una manera la cual llame la atención. Hoy, hermanos, hoy ves a una mujer entrar en una peluquería y parece que salga como un personaje de estos de dibujos de superguerrer, con los pelos para arriba, de 1000 colores diferentes, algo increíble. Porque se dejan a merced de los estilistas que buscan en tu cabello ponerte y mostrarte de una manera la cual tú no puedes hacer. Y tú tienes que decirle a aquel que o aquella que te corta el pelo, decirle: yo soy cristiana y no puedo parecer a los del mundo. Por tanto, no me hagas estos pelos extraños, los colores normales. No voy a decir yo qué color o qué peina, no entiendo, mis hermanos. Pero sí sé lo que es ostentoso. Amén. ¿Y qué decir de los hombres en la actualidad? Sin comentarios, mis hermanos. Se están abriendo más barberías y peluquerías y centros de estos de belleza para hombres que mujeres. Y un hombre entra con el pelo así y sale con el pelo increíble, indecoroso, irrecatado, irreverente, pecando ante los ojos del Señor. ¿Entienden esto? Amén. Es por eso mismo que el cabello no puede ser usado de esas formas. Y debemos, sobre todo, las hermanas deben tener, todos, pero las hermanas deben tener sumo cuidado a la hora de peinarse y arreglarse y adornar su cabello. No vaya a ser que lo que gana por un lado lo pierda por el otro. Y que lo que ganemos por un lado lo perdamos por el otro. ¿Entienden todo esto? Amén. Lo segundo que menciona son los adornos de oro. Adornos de oro. Lo primero que debemos decir al respecto es que las propias Escrituras no muestran las joyas como un pecado en sí mismo. No muestran los metales preciosos como algo pecaminoso y que no se tiene que coger. Es más, las grandes mujeres de Dios las vemos ataviadas y recibiendo adornos y joyas de oro. Por ejemplo, Rebeca recibió con agrado los regalos del siervo
cuando le vino, ¿verdad? Génesis 24, 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. También en ocasiones las joyas, los metales preciosos en las Escrituras, no solo están relacionados con algo bueno, sino como un objeto que forma parte de la santidad. Que llevaba el pectoral en el pecho del sacerdote. Crisólito, onice, berilio, 1000 millones de piedras preciosas, 12 en este caso, una por cada tribu, en el pecho engastadas de oro, relacionados con la santidad. Y el arca del pacto, de oro puro, esos querubines. Por tanto, no tenemos que entender este texto en una relación directa con el metal precioso, o sea, en este caso, con el oro. No es pecado llevar un adorno de oro. Si lo pensamos bien, sería ridículo en sí mismo, ya que por esa regla podíamos llevar los collares como el de Lemea, 1000 collares sobre el cuello, que sean de bisutería, y como no es oro, por tanto no es ostentoso. Es ridículo, mis hermanos. Por tanto, no se trata del material en sí. Tenemos que entender a Pedro de la siguiente manera. Uno no puede llevar joyas y adornos, no porque sean de oro o de plata o de algún metal valioso, sino que no llamen la atención desproporcionadamente. No vamos a salir en todos los puntos de esto. La ostentosidad. Algo desproporcionado que llame la atención. Cuando hablamos de las joyas, ya abarcamos a áreas de lo llamativo, a una relación con la ostentosidad, con querer resaltarte por encima del resto, incluso en posiciones sociales, en poder adquisitivo, en apariencias externas, etc. Por tanto, adornarse con joyas en exceso y llamativamente denota un claro desajuste respecto al carácter de Dios que se ha fraguado en ti. Amén. No tiene sentido ni relación, mis hermanos. ¿No se han encontrado en ocasiones mujeres en una congregación que les suenan más las alhajas que llevan en las muñecas que las palmas cuando las tocan? ¿O se han encontrado alguna vez hombres que van a coger un problema de cervicales por el cordón de oro y que llevan en el cuello? Ostentosidad. Una relación que no tiene sentido con el verdadero creyente. Insisto, no es algo natural. Hay tantas razones para no lucir joyas costosas, lujosas y llamativas que podríamos tirarnos horas hablando de ellos. ¿Se imaginan la mano de Jesús? ¿Se imaginan sus manos? Llenas de sellos, de solitarios, de Rolex de oro. ¿Se imaginan las manos del Señor así? Porque yo no lo puedo relacionar ni un minuto. Las manos del Señor lo único que tenían eran las señales de la cruz. Amén. Y lo único que tienen que tener nuestras manos son las señales de la cruz. Amén. Nuestros adornos tienen que ser las marcas por causa del Evangelio. Amén. No las alhajas, no el oro, no los peinados, sino las marcas de la cruz. Amén. Y por último, lo que mencionan son los vestidos lujosos. Es lo mismo mencionado hace un momento con las joyas de oro, pero aplicado al vestido. Sino también estos dos puntos se enlazan en el texto con una o sea, joyas o vestidos costosos, haciendo entender que vienen a aplicar lo mismo y forman parte del mismo discurso. Es exactamente lo mismo, no podéis llevar joyas o vestidos costosos. Viene a significar lo mismo previamente que hemos hablado. En esta ocasión no estamos hablando, como hemos dicho, de un vestido indecoroso, porque muestra más, marca más o muestra menos, sino en relación a la ostentosidad de este vestido, al llamar la atención de este vestido, aunque sea decoroso por parte de lo que no muestras.
con vestidos costosos o lujosos, no es tanto tampoco la cuantía, sino la ostentosidad del mismo. Tenemos que entender que contextualmente, históricamente, claro, un vestido costoso directamente te relacionaba con estos vestidos que se usaban para grandes eventos y que llamaban la atención, porque los vestidos ordinarios no solían ser costosos habitualmente, de ahí a vestidos costosos. Pero en la actualidad no podemos aplicar esa misma regla, porque alguien puede gastarse bastante dinero en un vestido y que sea completamente recatado en todas sus áreas. Otra cosa es cómo se tiene que administrar el dinero y qué es lícito lo que podemos gastar y no, que no es el tema de hoy. Pero aplicando esto respecto al tema, no se trata de la cuantía, porque uno puede vestir, si puede permitírselo, con ropa pues de mejor calidad, más cara, y no porque sea costoso viene a ser pecado ante los ojos del Señor e indecoroso. Por tanto, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que entender que una persona puede ir a los chinos, gastarse 10 euros y vestir indecorosamente porque el vestido que pone o la ropa que lleva no es porque muestre, no es porque vaya estrecho o estrecha, sino porque es un árbol de Navidad andante. ¿Entienden esto? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, mis hermanos, no pueden vestir como si fueran un árbol de Navidad que se les vea desde enfrente de la calle, con piedras, luces, purpurinas y qué sé yo, qué colores. Más específico. Un hombre no puede comprarse, exagero, ¿vale? Para que entiendan el concepto, un hombre no puede comprarse un traje, chaqueta, amarillo limón, con unos zapatos verdes fluorescentes, con ribetes de oro. ¿Entienden lo que entiendo? Una mujer no puede ir con un vestido que no enseñe ni marque, pero de piedras de Swarovski desde la cabeza hasta la uña del pie. ¿Por qué? Porque aunque no muestre, es indecoroso, porque es un vestido el cual llama la atención de aquellos que te ven. Por tanto, no es tanto el costo del atuendo, sino la ostentosidad de este que nos es prohibido. Por tanto, debemos observar, mis hermanos y mis hermanas, cuando compramos ropa, no solo que tenga los límites establecidos respecto a lo que enseñamos o a cómo se nos pega el cuerpo, sino a que este vestido no sea un motivo de llamar la atención al que tienes al lado. Apliquen el criterio con la dirección del Señor ustedes mismos. Y aunque ya hemos expuesto los 3 detalles que Pedro habla, déjenme exponerles 2 ejemplos más muy rápidamente. Por un lado tenemos el maquillaje. Lo que me interesa es que aprendan en esta tarde, que cojan los conceptos. El maquillaje. Con el uso del maquillaje, y esto aplica exclusivamente a la mujer, debemos tener cuidado y aplicar todo lo aprendido hasta ahora. Sé que es más de lo mismo, pero lo tenemos que mencionar. No hay ningún problema que la mujer utilice cosméticos para arreglarse, siempre y cuando sean moderados. La palabra propia, la palabra cosmético, viene del griego kosmios, que viene a significar orden. Por tanto, la propia palabra cosmético, al utilizarlo, ya te está enseñando a que lo tienes que utilizar ordenadamente. Orden, a la hora de maquillarse. Yo no entiendo de maquillajes, mis hermanos, obviamente, pero sí sé que lo que llama la atención, como decía antes, si hay maquillajes que llaman la atención de una manera exagerada. Mujeres que literalmente se ponen una careta transformándose por completo y saliendo a la calle como un objeto expuesto para que los demás contemplen el Picasso que se ha hecho en su cara. Es asombroso lo de algunas mujeres, cómo se pintan. Por la mañana tal vez van acorde con su país y con la estación. Vivo en España y estoy en invierno.
pero por la tarde parece que el Caribe y el verano ha venido a su casa. Porque de un blancor de hospital salen a un color caribeño que dices tú, ¿qué es esto? Una transformación extraña. Yo sé que hace risa, pero es pecado, mi hermano y mi hermana. Si esa manera de maquillarse, esa manera de exponerse, Dios la aborrece por cuanto genera una falta de decoro, una falta de recato, y aún así genera también en los hombres que codicien lo que no pueden codiciar, es pecado. Y como ya dijimos, más vale que nos colguemos una piedra de molino si hacemos caer alguno de sus pequeños. Labios que en vez de usarse para bendecir, se convierten en una llamada al ojo vagabundo. No es maquillaje normal. Una mujer cristiana no puede maquillarse de esa manera, llamar la atención del ojo vagabundo de esa manera, mis hermanos. Dice la Escritura en 2 de Reyes 9:30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Hizo todo lo que Pedro dice que no hagas. Se expuso a la ventana, ataviado su cabello y con antimonio en los ojos. Lo que Pedro dice que no hagas, Jezabel hizo para seducir a Jehú. Aquí podemos ver cómo Jezabel utilizaba el maquillaje con propósitos de seducción. Es obvio que no toda la mujer que se pinta es como Jezabel. Amén, claro que no digo eso. Pero lo que sí lo es que el maquillaje desproporcionado y llamativo ejerce la misma función que Jezabel buscaba. Por tanto, tú quizá no quieras, pero será lo que provoques. La única diferencia entre Jezabel y tú será la intención, porque el efecto será el mismo. Ella se asoma a la ventana con intención, nosotros salimos a la calle sin intención, pero si el maquillaje es el mismo, se provocará lo mismo. Por tanto, maquillaje sí, pero con suma moderación. Y un último detalle, que es curioso, y seguramente sorprende. Tenemos que tener cuidado también cómo nos perfumamos. Amén. ¿Cómo utilizamos el perfume? Pastor, ¿el perfume también? Sí, el perfume también. Bajo los mismos principios no estoy diciendo que no se pueda usar perfume, ni mucho menos, pero con moderación, ya que la manera que olemos también puede ser un detonante para la falta de recato y la provocación. La propia sociedad y los que se dedican al marketing lo saben bien. Recuerden algunos anuncios, solo por un instante, y sáquenlos de su memoria. Algunos anuncios de perfumes o desodorantes. ¿Y qué es lo que muestran? ¿Cómo los venden? ¿Cómo venden el perfume? Con propósitos y motivos de seducción. Oler de una manera que atraiga cual feromona animal al que tienes enfrente. En todo tenemos que tener cuidado, mis hermanos. En todo. Las mujeres hebreas, estoy seguro que en la escritura se perfumaban, pero con moderación, ya que en realidad no les hacía falta. Dicen los que entienden que las doncellas de Jerusalén no necesitaban perfume. ¿Y saben por qué no necesitaban perfume? Porque entre los sacrificios diarios del templo había uno muy particular, y era el quemar incienso en el altar.
Y cuando llegaba el momento de sacrificar ese incienso hacia el Señor, el perfume, dicen, que no solo ascendía hacia el cielo para alabanza a Dios, sino que se extendía por todo Jerusalén y que las doncellas quedaban impregnadas del aroma del altar. Por tanto, la mujer y el hombre, la mujer cristiana creyente, no necesita perfumes externos, ya que el aroma del altar es su perfume. Porque cuando el Señor te salva, lo único que haces con lo que antes tenía valor era entregárselo a los pies de Cristo. Hubo una que tenía un perfume. Un perfume muy caro. Pero ¿qué hizo? Ya no lo necesitaba, porque no necesitaba oler a otra cosa que a Cristo. Por tanto, su perfume lo arrojó a los pies de su Salvador. Porque ya no le hacía falta perfumarse. Estaba impregnada del perfume del Nazareno. Y así es como tenemos que oler, oh doncellas de Jerusalén, oh varones de Jerusalén, al aroma del incienso del altar. Que tu olor lleve a la gente al arrepentimiento y no a la seducción. Que destiles un olor de evangelio por los poros de tu piel. Y que esta sociedad disoluta vaya donde quiera, pero nosotros seguimos a Cristo. Por tanto, en resumen de todo lo que te he dicho hasta aquí, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Vístete, adórnate, maquíllate, peínate, perfúmate, pero entendiendo que aquel ante quien te adornas es tu Padre Celestial. Antes de salir a la calle, dile: ¿me ves bien, Padre? Aleluya. ¿Voy bien? ¿Te honro como voy hoy? Amén. ¿Te honro hoy, Señor? ¿Puedo salir a la calle así? ¿Destilo tu aroma o me cambio de ropa y la incinero si no te gusta? Amén, Señor. Amén. Seas tú. ¿Cuán importante es el recato, mis hermanos, mis hermanas? Me dejan compartirles el secreto y termino rápido. En conclusión, el secreto de poder llevar a cabo todo esto se esconde en este mismo verso. Todo sería imposible sin tener la primera premisa del apóstol como lo más importante del texto. Dice: vuestro atavío no sea el externo. De peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice el 4, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No nos debemos vestir por fuera, sino que nos debemos vestir por dentro. Por mucho que apliques lo aquí enseñado, te durará un mes, 2, 3 o un día. Tienes que vestirte de dentro para afuera. Por tanto, lo primero que tienes que ataviar es tu alma. Atavíate con un ornato por dentro, aroma agradable al Señor. Atavíate por dentro y no por fuera, porque lo que muestres por fuera, si te has ataviado por dentro, será acorde con la voluntad de Dios. ¿Quieres que tu atavío sea real, permanente y duradero para siempre? No descuides tu atavío interno. Porque ataviarte por fuera solo será una apariencia hasta que no aguantes más. Pero si te atavías por dentro, lo exterior aflorará de una manera natural. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mis hermanos, recuerda, mis hermanos y hermanas, recordad que a Él le importan bien poco tus adornos. ¿Para quién te vistes? ¿Para los hombres o para Dios? A Él le importan bien poco tus adornos.
Si Él se hubiera fijado en ti por tu belleza externa, no te hubiera rescatado, porque estábamos en el lodo. Amén. Y Él te amó lleno de barro. Amén, Señor. Él te amó lleno de barro, lleno de lodo. Como bien saben, Cantar de los Cantares es un libro, el cual expresa de una forma muy singular la relación de amor entre Dios y su pueblo Israel, completamente aplicable entre la relación de Cristo y su iglesia, ¿sí? Amén. Pues miren lo que dice la Escritura en Cantares capítulo 1, verso 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Aleluya. Por tanto, Dios no se fija en lo externo, sino en ti. Amén. No se fija en nada exterior, se fija en ti. No te adornes para el mundo, adórnate para el Señor. Amén. Tienes que vestirte para Él. Señor. No necesitas ningún adorno para que Él te quiera. Aleluya. Así pues, vive recatadamente. Vivamos recatadamente delante de nuestro Dios, no solo con una parte de lo que el recato significa, sino con todas sus partes, en el nombre del Señor. Amén. ¿Han entendido todo esto? Amén. Inclina tu cabeza. Amén.